Bienvenidos nuevamente al aula virtual de Matemática 2, en esta ocasión dando por continuidad a la unidad de ecuaciones. Vamos a estudiar lo que son los sistemas de ecuaciones no lineales, pero enfrascándonos precisamente en la que contiene una parte cuadrática o una ecuación cuadrática y la otra que es una ecuación lineal. Porque hablar de sistema de ecuaciones no lineales, pues existen bastante, en las cuales la dos aparezca cuadrática, que una sea cúbica y la otra cuadrática, que aparezcan más de dos variables, etcétera, etcétera. Entonces nosotros vamos a enfrascar en este contenido en aquellas en las cuales una es una ecuación lineal y la otra es una ecuación de grado 2. Eso es lo que vamos a estudiar en este contenido. Decirle de antemano que el método que vamos a utilizar es un método ya bastante conocido por todos y es el método de sustitución de ecuaciones. Entonces vamos a dar por iniciado y lo primero que vamos a hacer es una parte teórica como siempre solemos hacer. Vamos a estudiar los sistemas de ecuaciones no lineales. ¿Qué vamos a entender por sistemas de ecuaciones no lineales? Bueno, precisamente aquellos en los cuales es un sistema donde al menos uno o más de uno de sus ecuaciones tienen grado distinto a uno, es decir, grado cuadrático, grado cúbico, etc. Como ya lo mencioné, en este video nos vamos a enfrascar en aquellos en los cuales uno de las dos ecuaciones representa una ecuación lineal, es decir, una ecuación de grado 1 en la que el mayor exponente de la variable principal es 1 y en la otra su exponente de la variable principal es cuadrado. Aquí tenemos dos ejemplos, tenemos x más y es igual a 1 y x cuadrado más x más y es igual a 7. Si usted se fija, la ecuación número 1 representa una ecuación lineal, mayor exponente de la variable principal es 1, y la segunda ecuación representa una ecuación cuadrática, es decir, el mayor exponente de la variable principal es 2. Este tipo de sistemas pueden tener más de una solución, es decir, puede tener una, dos, tres o cuatro soluciones incluso. En el caso, la variable x puede tener dos soluciones porque es x al cuadrado y la variable y también puede tener dos soluciones, dado que tenemos que comprobar las dos soluciones de la x en la y. Por lo tanto, si nos dan dos soluciones para x, nos van a dar dos soluciones para y también. Recordar que en este tipo de ecuaciones a veces pueden surgir como respuestas números complejos. Esto resulta cuando, utilizando la ecuación cuadrática, la raíz cuadrada es negativa. En ese caso, recuerde que podemos obtener una solución no real. Y eso es válido también en este contenido, así como lo hemos visto en los contenidos anteriores. Así que por lo tanto vamos a obtener más de una solución, tanto para la x como para la y. Bien, vamos al ejemplo número 1. El ejemplo número 1 nos dice encontrar la solución al siguiente sistema. Y tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Tenemos como incógnita la x y como incógnita la y, siendo la principal la x porque es la que contiene el exponente al cuadrado. Entonces vamos a resolver el sistema y para ello vamos a encontrar las posibles soluciones para la x y las posibles soluciones para la y. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a ocupar dos métodos, de los cuales ya hemos venido hablando en clases anteriores. Tenemos acá el sistema, x más y es igual a 2, y el otro ecuación, x cuadrado menos 3x menos y más 2 igual a 0. A la primera le vamos a llamar ecuación número 1 por comodidad y a la segunda pues le vamos a llamar ecuación número 2. ¿En qué consiste el método? El paso número 1 nos dice que hay que despejar la variable secundaria, es decir, si x al cuadrado es la principal porque es el que tiene el mayor exponente,
y esto puede cambiar de letra evidentemente, aquí puede ser Z, W, puede ser A con B, eso no importa, pero para identificar cuál es la variable principal y cuál es la secundaria, simplemente veamos la que tiene el mayor exponente, es decir, el exponente cuadrado. Por lo tanto, vamos a decir que en este caso la variable principal es X. Entonces, el paso número 1, ojo, me dice despejar la variable secundaria. Dicho de otra manera, vamos a despejar la Y en la ecuación lineal. Entonces, entre la ecuación 1 y la ecuación 2, la ecuación lineal es la ecuación 1. Por lo tanto, vamos a despejar la Y en la ecuación número 1. Ahí tenemos señalado. Entonces, nos traemos la ecuación número 1 que dice X más Y es igual a 2 y vamos a despejar la Y. Para ello, sencillamente, la X que se encuentra sumando, está positivo, cambia de operación y pasa al otro lado a restar. Y ahí tendríamos despejada ya la variable Y. Entonces tendríamos que la Y es igual a 2, que ya estaba en el miembro derecho, y la X que pasa a restar. Entonces me quedaría 2 menos X. Ya despejada nuestra variable secundaria, a esto le vamos a llamar ecuación número 3. Siguiente paso. Como paso número 2 vamos a sustituir, por eso el método de sustitución. Vamos a sustituir la ecuación número 3, o sea, esta que acabamos de encontrar, en la ecuación número 2. Es decir, en la ecuación donde está el cuadrado. Entonces, si usted nota, aquí hay una Y. Entonces, el valor de la Y lo vamos a sustituir por 2 menos X, porque eso es lo que vale la Y. Entonces, tomamos la ecuación número 2, tal cual aparece, X cuadrado menos 3X menos Y más 2 igual a 0. Y acá donde aparece la Y, lo vamos a sustituir por 2 menos X, pero tengamos cuidado, porque si antepuesto hay un signo menos, estamos obligados a abrir un paréntesis, porque el menos afecta todo lo que va a estar adentro. Entonces tendríamos x cuadrado menos 3x menos, y vamos a abrir un paréntesis y vamos a sustituir la y por la ecuación número 3 que es 2 menos x. Seguimos, más 2, esto es igual a 0. Si usted nota, acá se me vuelve una ecuación con una sola incógnita, porque la y desapareció. Por lo tanto, acá se vuelve una ecuación cuadrática de una sola incógnita. Y para ello, como paso número 3, vamos a resolver la ecuación cuadrática que nos ha resultado por cualquier método que ya hayamos estudiado antes. Es decir, recuerde que aquí existen dos métodos, o tres más bien, para resolver ecuaciones cuadráticas. Al que nosotros le vamos a llamar método número 1 es al de factorización, sí se puede, porque no siempre se puede, y el método número 2 es de la fórmula general de la cuadrática. Existe un tercer método, poco utilizado también, que es el método de la completación de cuadrados, solo que ese es menos utilizado que estos dos. Los más utilizados son factoreo y fórmula general. De hecho, la mayoría de la gente opta por la fórmula general para no toparse con problemas de no poder factorizar. Entonces vamos a seguir la ecuación. X cuadrado menos 3x, este menos afecta a los dos, por lo tanto me va a quedar menos 2, menos por menos da más x. Por eso es necesario abrir este paréntesis. Si yo no abro el paréntesis y sustituyo la y por 2 menos x, me quedaría menos 2 menos x, y eso es un error porque realmente el menos afecta a ambos miembros del paréntesis. Más 2, esto es igual a 0. Reducimos términos, el x cuadrado no tiene con quién reducirse. Menos 3x más una x, eso es menos 2x, y menos 2 más 2, esto es 0, y por lo tanto no lo voy a poner. Esto me queda igual a 0. En este punto, para resolverlo, aquí podemos utilizar ya sea fórmula general, pero como es el método número 1, vamos a utilizar la factorización, porque si usted nota, la x se está repitiendo. Por lo tanto, aquí se forma lo llamado factor común monomio.
Es decir, hay una letra que se encuentra repitiendo en todo el miembro. Por lo tanto, vamos a colocar la variable que se repite, que es la x, elevado al menor exponente al que aparece. Entre 1 y 2, el menor exponente es 1. ¿Factor de quién? Vamos a abrir un paréntesis y vamos a dividir. X cuadrado entre x me da x. División de bases iguales, sus exponentes se restan. Y menos 2x entre x es como que eliminemos la x. Y solo me quedaría menos 2. Esto es igual a 0. Ya cuando se tiene de esto, recuerde el método de factoreo, lo que hay que hacer es que ambos factores los vamos a igualar a 0. Es decir, el primer factor es simplemente x. Aquí hay dos factores, ¿ven? El primer factor es x y lo igualamos a 0. Entonces me quedaría x es igual a 0. Y como aquí no hay nada que resolver, no hay nada que despejar ni nada que hacer, ya tenemos nuestra primera respuesta de la variable x. La x vale 0. Ahora agarramos el segundo factor, que es x menos 2, e igualmente lo igualamos a 0. El menos 2, vamos a despejar la x, el menos 2 que se encuentra restando, cambia de operación y pasaría a sumar. Por lo tanto, tendríamos que la x es igual a 2. Ya tenemos nuestras dos respuestas para la variable x. X sub 1 es 0 y x sub 2 es 2. Bien, pero con esto lo único que hemos encontrado es el valor de la x. Ahora, para encontrar el valor de la y, porque es un sistema de ecuaciones, tenemos que encontrar tanto el valor de la x como el valor de la y. Por lo tanto, para encontrar el valor de la y, al igual que todo sistema de ecuaciones, lo único que tenemos que hacer como paso 4 es sustituir los dos valores que hemos encontrado para la x en cualquiera de las dos ecuaciones. Yo sugiero siempre que sea la ecuación lineal porque es más fácil, pero que quede claro que se puede hacer en cualquiera de las dos ecuaciones. Yo lo voy a hacer en la ecuación 1 porque es más fácil. Entonces, tomamos la ecuación número 1, x más y es igual a 2, y donde aparece la x lo vamos a sustituir dos veces. La primera por el valor de 0 y la segunda por el valor de 2. Por lo tanto, la primera debe quedar x más y es igual a 2 y la segunda x más y igual a 2 también. Sustituimos la x por el primer valor que es 0 más y es igual a 2. Y como aquí no hay nada que despejar, ya teníamos que la y tomaría el primer valor de 2. Luego tomamos la ecuación número 1 igualmente y donde aparece la x la sustituimos por el segundo valor que nos dio, que es 2. Entonces tendríamos 2 más y es igual a 2. Despejamos la y, el 2 que se encuentra sumando cambia de operación y pasaría a restar. Por lo tanto tendríamos que la y es igual a 2 menos 2. 2 menos 2 evidentemente 0 y el segundo valor para la y es 0. Entonces tendríamos que la y sub 1 es 2 y que la y sub 2 es 0. Como paso final, al igual que todas las ecuaciones y que todos los sistemas, lo recomendable es comprobar nuestro resultado. Y para ello tomamos nuestra calculadora y donde aparece la x lo sustituimos primeramente por 0 y la y por 2 y luego la sustituimos la x por 2 y la y por 0. Entonces tendríamos x más y es igual a 2, es decir, x1 más y1. 0 más 2 evidentemente es igual a 2, no es necesario ni que hacerlo. Ya se comprueba la primera ecuación. Ahora vamos a comprobar la segunda ecuación, donde aparece la x, le colocamos 0 y donde aparece la y le colocamos 2. Entonces tendríamos 0 al cuadrado, que ni deberíamos de colocarlo, menos 3 paréntesis 0, menos la y que nos dio 2, o sea, menos 2 más 2. Y esto se supone que nos tiene que dar 0. Entonces, ya comprobadas las dos ecuaciones, podemos definir que estas son las respuestas. Igualmente, si probamos la x2 y la y2, también tiene que dar. En el primero, x vale 2 más la y que vale 0, esto nos da 2, ecuación 1. Luego, con la ecuación 2, si la x vale 2, tendríamos 2 al cuadrado
menos 3 por 2, o sea, 3 paréntesis 2, menos la y que vale 0, más 2. Y esto se supone que nos tendría que dar 0 de respuesta. Y esto en efecto da 0. Por lo tanto, las soluciones son las correctas. Bien, ya tenemos el método número 1 y ahora vamos al método número 2. Que como es de esperarse, el método número 2 es simplemente repetir el proceso, pero a la hora de encontrar la respuesta a la ecuación cuadrática, utilizar la fórmula general de la cuadrática. Entonces el procedimiento sigue siendo exactamente el mismo inicialmente. Es decir, vamos a despejar la variable secundaria, en este caso la y, en la ecuación que es lineal, es decir, la ecuación número 1. Entonces tomamos la ecuación número 1, x más y es igual a 2, y despejamos la y, por lo tanto la x que se encuentra sumando cambia de operación y pasaría a restar. Entonces tendríamos que la y va a ser igual a 2, que ya se encontraba en el miembro derecho, y la x cambia de operación y tendríamos menos x. Como siguiente paso, a esto le vamos a dar ecuación número 3, recuerden. Como siguiente paso, vamos a sustituir la ecuación que acabamos de encontrar en la ecuación que está al cuadrado, por lo tanto, en la ecuación número 2. Entonces, tomamos la ecuación número 2 tal cual aparece, y donde aparece la y, vamos a sustituir lo que nos dio como ecuación 3. Recordando que este menos afectaría a ambos, por lo tanto hay que abrir un paréntesis y donde aparece la y colocamos 2 menos x más 2, esto es igual a 0. En este punto resolvemos la ecuación cuadrática resultante, pero ahora por el método de la fórmula general. Lo primero que vamos a hacer es continuarlo hasta que quede un trinomio igualado a 0. Entonces tendríamos x cuadrado menos 3x menos 2, y menos por menos da más x, más 2, esto es igual a 0. Reducimos término, x cuadrado no tiene con quién, menos 3x más 1x menos 2x, y menos 2 más 2 es 0. Aquí tenemos un binomio, no se forma un trinomio, pero es una ecuación cuadrática incompleta, e igualmente podemos ocupar la fórmula general. Recuerde que la fórmula general nos dice que x es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces, en este caso, como solo tenemos un binomio, el valor de la a va a ser el coeficiente de la x cuadrado, eso no cambia. El valor de la b es el coeficiente de la x, o sea, menos 2. Y en este caso, el valor de la c sería 0 porque no hay término independiente. Recuerde que cuando la ecuación cuadrática es incompleta, simplemente la variable que hace falta, pues se le coloca el valor de 0. Así de sencillo. Entonces tomamos la fórmula general, tal cual ya la hemos aprendido en clases anteriores, y lo que vamos a hacer es sustituir. Donde aparece la b, le vamos a poner menos 2. Ojo que aquí va a haber un choque de signo. Menos 2. Entonces vamos a abrir paréntesis. Más o menos la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado se va a volver positivo, menos 4 por a, que es 1, por c, que es 0, sobre 2 por a, es decir, 2 por 1. Ahí tenemos la ecuación. Y ahora resolvemos. Menos por menos da más. Esto se hace 0 y ni siquiera lo vamos a poner. Y menos 2 al cuadrado se vuelve 4. 2 por 1 sería 2. Ahora extraemos raíz cuadrada porque 4 es un cuadrado perfecto. Recuerda que la raíz cuadrada tiene dos respuestas, una positiva y una negativa. Y me quedaría 2 más o menos 2 sobre 2. La x sub 1, como ya lo sabemos, representaría el valor positivo de la raíz, es decir, 2 más 2 entre 2. 2 más 2 es 4, dividido entre 2 es 2. Luego, la x sub 2 sería el valor negativo de la raíz. 2 menos 2 es 0, y 0 entre 2 sigue siendo 0. Por lo tanto, se confirma por los dos métodos que los valores posibles de la x es 2 y 0. Solo que si usted nota por factoreo, nos dio al revés.
La x1 nos dio 0 y la x2 nos dio 2. Eso es totalmente indiferente. Ahora, como paso final, repetimos, ya que encontramos los valores de la x, lo que hacemos es simplemente agarrar la ecuación número 1, es decir, x más y es igual a 2, y sustituir los dos valores de la x para encontrar dos valores para y. Para el primero lo sustituimos por 2, entonces me quedaría 2 más y es igual a 2, despejamos la y, el 2 que se encuentra sumando cambia de operación y pasa a restar, y me quedaría 2 menos 2. 2 menos 2 es evidentemente 0, y tenemos que el primer valor de la y es 0. Para el segundo valor de la y tomamos la ecuación número 1, y donde aparece la x lo sustituimos por 0. Esto me quedaría 0 más y es igual a 2. Como el 0 no afecta, ya tendríamos nuestra respuesta, que sería 2. Entonces, tenemos los cuatro valores. La x sub 1 es 2, la x sub 2 es 0, la y sub 1 es 0 y la y sub 2 es 2. Obviamente, si lo queremos comprobar, ya lo comprobamos por el método número 1, así que ya no lo voy a hacer. Si lo queremos comprobar, donde aparece en la x, le colocamos 2, y donde aparece la y le colocamos 0. Tiene que ir emparejado, ¿ve? Luego, donde aparece en la x le colocamos 0, y donde aparece en la y le colocamos 2. Y la igualdad se tiene que cumplir. En la ecuación número 1 nos tiene que dar 2, y en la ecuación número 2 nos tiene que dar 0. Continuamos entonces con el ejemplo número 2. El ejemplo número 2 nos dice encontrar la solución al sistema x menos y es igual a 2, y en la otra ecuación x cuadrado más x más y menos 1 es igual a 0. Vamos a comenzarlo por el primer método, que sería la factorización. Recuerde que no siempre se va a poder factorizar, eso es una cosa que hay que aclarar. Eso depende del esquema que tiene el polinomio resultante. Entonces tenemos el sistema, al primero le vamos a llamar ecuación 1 y a la segunda le vamos a llamar ecuación número 2. Como paso número 1 vamos a despejar la variable secundaria, que sería la y, porque es la x la que está al cuadrado, en la ecuación lineal. En este caso la ecuación lineal es x menos y igual a 2. Entonces tomamos la ecuación número 1 y despejamos la variable secundaria y. En este caso, si nosotros despejamos la y mandando la x al miembro derecho, resultaría que después la y me queda negativa y hay que multiplicar por menos 1. Entonces aquí de manera simultánea lo que vamos a hacer es que la y la vamos a transponer al miembro derecho, por lo tanto la y que se encuentra restando pasaría a sumar y el 2 que se encuentra sumando pasaría a restar. Básicamente es como que lo cambiáramos de posición. Entonces tendríamos que x menos 2 es igual a y. Ya está despejada la y, entonces esta sería nuestra ecuación número 3. Como siguiente paso, lo que vamos a hacer es sustituir la ecuación número 3 en la ecuación número 2, es decir, la ecuación cuadrática. Tomamos la ecuación número 2 tal cual y aparece, y donde aparece la y vamos a sustituirlo por x menos 2. Note que antepuesto hay un signo más. Si antepuesto hay un signo más, no es necesario abrir el paréntesis, porque el más mantiene el signo de lo que está dentro. Yo igualmente lo voy a seguir haciendo por costumbre, pero realmente el paréntesis es importante cuando sea un signo menos antepuesto. Entonces tenemos que x cuadrado más x más y, que es x menos 2, menos 1 es igual a 0. En este punto vamos a resolver la ecuación cuadrática resultante por el método de factoreo. Para ello hay que continuarlo. Tenemos x cuadrado más x menos 2, porque si antepuesto hay un signo más, mantiene su signo, lo que está dentro del paréntesis. Menos 1 es igual a 0. Reducimos términos, el x cuadrado no tiene con quién. X más x es 2x, menos 2 menos 1 es menos 3 y esto es igual a 0. Ocupamos la factorización, en este caso es un trinomio, por lo tanto utilizamos el método del aspa simple. Descomponemos en dos factores la x cuadrado, que sería x por x,
y descomponemos el menos 3 en dos factores, que solo hay uno, menos 3 por 1 o 1 por menos 3, eso no importa. En este caso, para que nos dé el término central, si fuera menos 3 por 1, menos 3 más 1 me quedaría menos 2. Entonces el menos lo tiene que llevar el menor, en este caso el 1. Tenemos acá, multiplicamos en cruz, x por 3 es 3x y x por menos 1 es menos x o menos 1x. Sumamos aritméticamente, ya sabemos que 3 menos 1, esto nos da 2 positivo. Si ya corresponde con el término central del trinomio, ya la factorización simplemente sería en horizontal los dos valores descompuestos. Es decir, el primer factor es x más 3 y el segundo factor sería x menos 1. Recuerde que en una ecuación cuadrática lo que hay que hacer luego de factorizar es igualar ambos factores a 0. Es decir, el primer factor x más 3 igual a 0 y el segundo factor x menos 1 es igual a 0. Luego, la ecuación lineal resultante en la primera ecuación la despejamos. La x, por lo tanto el 3 que se encuentra sumando cambia de operación y pasaría a restar. Tendríamos que el x sub 1 es menos 3, el primer valor de la x. Luego, el segundo factor que es x menos 1 lo igualamos a 0 y despejamos la x. El menos 1 que se encuentra restando cambia de operación y pasaría a sumar. Por lo tanto, tendríamos que la x sub 2 es igual a 1 positivo. Ya tenemos los dos valores de la variable x. La x sub 1 vale menos 3 y la x sub 2 vale 1 positivo. Como siguiente paso, lo que vamos a hacer es sustituir los dos valores de la x en la ecuación número 1, es decir, x menos y es igual a 2. Lo vamos a hacer dos veces. Para la primera vez, donde aparece la x, le vamos a colocar menos 3. Entonces tendríamos menos 3 menos y es igual a 2. Para que la y no quede positiva, nos conviene mandarlo al miembro derecho y el 2 traérnoslo al miembro izquierdo. Es como simplemente cambiarla de posición. Por lo tanto, tendríamos menos 3 menos 2 es igual a y. Esto está restando, pasa a sumar, y esto está sumando, pasa a restar. Menos 3 menos 2 nos da menos 5. Y ese sería el valor de la y sub 1. Ahora, para encontrar la y sub 2, tomamos nuevamente la ecuación número 1, y donde aparece la x, le vamos a colocar 1. Entonces tendríamos 1 menos y es igual a 2. Nuevamente, para que la y sea positiva, me conviene mandarlo al miembro derecho. Por lo tanto, cambiamos de operación, la y pasaría a sumar y el 2 pasaría a restar. Tendríamos 1 menos 2 es igual a y. Reducimos, 1 menos 2 es menos 1 y este sería el valor de la y sub 2. Tome en cuenta que sustituir los valores yo lo hago en la ecuación número 1 porque es evidentemente más fácil, es decir, la ecuación lineal, aunque también lo pudiéramos hacer perfectamente en la ecuación número 2 y las respuestas serían exactamente las mismas. Entonces tenemos que y sub 1 es menos 5 y y sub 2 es menos 1. Como último paso, lo que hay que hacer es comprobar el resultado. Nos traemos la calculadora, la x1 nos dio menos 3 y la y menos 1 nos dio menos 5. Entonces tendríamos x, que es menos 3, menos de fórmula, y la y, que vale menos 5. Si esto es cierto, nos tiene que dar 2, y en efecto lo es. Ahora, comprobémoslo con la segunda. X cuadrado, es decir, menos 3 al cuadrado. Usar paréntesis, ¿verdad? Más la x, que vale menos 3, más la y, que vale menos 5,
menos 1. Si esto es cierto, nos tiene que dar 0 y en efecto lo es. De igual manera, lo podemos comprobar con la x2 y y sub 2. x2 vale 1, menos de fórmula, y2 vale menos 1. Abrimos paréntesis. Y esto nos tiene que dar evidentemente 2. Lo mismo si lo comprobamos con la segunda ecuación. Sería x cuadrado, es decir, 1 al cuadrado, más x, que sería más 1, más la y, que sería más menos 1, menos 1. Y esto nos tendría que dar 0. Comprobado entonces que las respuestas son correctas. Vamos ahora con el método número 2, que simplemente repetimos toda la primera parte, pero cuando llegamos al trinomio vamos a ocupar fórmula general de la cuadrática. Entonces el procedimiento sigue siendo exactamente el mismo. Como paso número 1, despejar la variable secundaria en la ecuación lineal, es decir, vamos a despejar la y. Tomamos la ecuación número 1 tal cual aparece y despejamos la y, mandándola al miembro derecho, y el 2 nos lo traemos al miembro izquierdo para que quede positivo. Entonces tendríamos x menos 2 es igual a y. La y cambia de operación, se vuelve positiva, y el 2 cambia de operación, pasa a restar. Esto sería la ecuación número 3. Siguiente paso es sustituir la ecuación número 3 en la ecuación cuadrática. Tomamos la ecuación cuadrática y donde aparece la y, la sustituimos por x menos 2. Tendríamos x cuadrado más x más paréntesis x menos 2. Aunque ya dijimos que este paréntesis, cuando es un signo más antepuesto, es innecesario. Esto es igual a 0. Seguimos desarrollando. Tendríamos x cuadrado más x menos 2. Mantienen su signo. Menos 1 es igual a 0. Reducimos términos, x cuadrado no tiene con quién, x más x es 2x, menos 2 menos 1 es menos 3, y esto es igual a 0. En este punto, ocupamos fórmula general de la cuadrática. X es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4ac sobre 2a. En este caso, a corresponde al coeficiente que acompaña a la x cuadrado, 1, b es el coeficiente que acompaña a la x, 2 positivo, y c es el término independiente, que es menos 3. Es un trinomio completo, ¿verdad? Ocupamos la fórmula y la sustituimos. Donde aparece menos b sería menos 2 sin paréntesis. Es más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea 2 al cuadrado, menos 4 por 1 por menos 3 sobre 2 por 1. Realizamos la sustitución de la fórmula y tendríamos esto. Luego resolvemos la parte de el discriminante, que es la parte dentro de la raíz. Nos quedaría que 2 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 3. Esto nos da 16. 16 es un cuadrado perfecto, entonces por lo tanto nos quedará menos 2 más o menos 4, porque recuerda que la raíz cuadrada tiene dos respuestas, una positiva y otra negativa. La x sub 1 va a ser el valor positivo de la raíz, es decir, menos 2 más 4 entre 2, menos 2 más 4, esto es 2, y 2 entre 2, esto es 1, repitiéndose la misma respuesta que por el método de factoreo, solo que al revés. La x sub 2 es la parte negativa de la raíz, menos 2 menos 4 entre 2. Menos 2 menos 4 es menos 6, y menos 6 entre 2 es menos 3. Y tenemos la misma respuesta. La x sub 1, en este caso, vale 1, en el anterior valía menos 3, y la x sub 2, en este caso es menos 3, pero en el de factoreo nos dio 1. Son exactamente la misma respuesta, ¿verdad? Ahora sustituimos estos dos valores en la ecuación número 1, es decir, la ecuación lineal, aunque se puede en la segunda también, ya lo dije. Entonces, para la primera, vamos a sustituir la x por el primer valor, que es 1. Entonces me quedará 1 menos y es igual a 2.
Intercambiamos de lugar el y con el 2 para volverlo positivo y me quedará 1 menos 2 es igual a y. 1 menos 2 es menos 1 y ya tenemos el primer valor de la y. Para el segundo valor volvemos a sustituir en la ecuación número 1, pero ahora donde aparece la x le vamos a colocar menos 3. Esto sería menos 3 menos y es igual a 2. Intercambiamos de lugar la y el 2 para volverlo positivo y tendríamos menos 3 menos 2 es igual a y. Menos 3 menos 2, esto es menos 5. Y este sería nuestro segundo valor de la variable y. Y como ya lo comprobamos, podemos determinar que la respuesta en efecto está correcta. Bien, pasamos al ejemplo número 3 entonces. Y este nos dice encontrar la solución al siguiente sistema. X menos y es igual a 0 y x cuadrado más y es igual a 2. Método número 1, veamos si es posible utilizar factorización. La primera va a ser la ecuación 1 y la segunda va a ser la ecuación número 2. Como primer paso vamos a despejar la variable secundaria en la ecuación lineal, por lo tanto en este caso vamos a despejar la y. Tomamos la ecuación número 1 que dice x menos y es igual a 0 y despejamos la y. Pero en este caso, si la x la mandamos al miembro derecho, la y me quedaría negativa y después tendríamos que multiplicar por menos 1. Entonces, adelantándonos a eso, mejor mandemos la y al otro miembro. Entonces, la y que se encuentra restando cambia de operación y pasaría a sumar. Por lo tanto, tenemos que la x es igual a y. Como siguiente paso, vamos a sustituir lo que nos acaba de dar, es decir, la ecuación número 3, en la ecuación cuadrática. Donde aparece la y, le vamos a poner x. Entonces tomamos la ecuación número 2, tal como aparece, x cuadrado más y es igual a 2, y donde aparece la y le vamos a colocar su valor que es x. X cuadrado más x es igual a 2. Vamos a resolverlo por el método de factoreo. Para ello hay que igualar a 0 primeramente. Entonces el 2 que se encuentra sumando cambia de operación y pasaría a restar. Nos quedará x cuadrado más x menos 2 es igual a 0. Esto es un trinomio. Verifiquemos si es factorizable. La x cuadrado la descomponemos como x por x. Aquí lo repetimos. X cuadrado lo vamos a descomponer como x por x. Y el menos 2 solo hay una manera, 1 por 2 o 2 por 1. Pero en el caso hay que pensar de una sola vez qué signo va a tener cuál número. Entonces, si ponemos 1 por 2, yo lo que quiero es que sea positivo. Por lo tanto, el positivo tiene que ser el mayor. Entonces, el 2 tiene que quedar positivo y el 1 tiene que quedar negativo. Multiplicamos en cruz, x por 2 es 2x y x por menos 1 es menos 1x. Sumamos algebraicamente, 2 menos 1 es 1x, dando como resultado el término central. Recuerda que una vez nos da el término central, la factorización simplemente es en horizontal. Tendríamos x más 2 como primer factor y x menos 1 como segundo factor. Esto lo igualamos a 0 y como toda ecuación cuadrática, cada factor se iguala a 0 para formar una nueva ecuación. Tenemos x más 2 es igual a 0. El 2 que se encuentra sumando cambia de operación y pasaría a restar. Y tendríamos que el primer valor de la x es menos 2. Luego, el segundo factor también lo igualamos a 0. X menos 1 es igual a 0. Y el menos 1 que se encuentra restando cambia de operación y pasaría a sumar. El segundo valor de la variable x sería 1 positivo. Ya teniendo los dos valores de la variable x, el x sub 1 que vale menos 2
y el x sub 2 que vale 1, lo que hay que hacer es sustituir los dos valores que acabamos de encontrar en la ecuación lineal, preferentemente, porque es más fácil. Entonces tendríamos que x menos y es igual a 0. Donde aparece la x, lo vamos a hacer dos veces. La primera lo vamos a sustituir por menos 2 y la segunda lo vamos a sustituir por 1. Entonces nos quedará menos 2 menos y es igual a 0. Despejamos, en este caso me conviene mandar la y al otro miembro para que me quede positiva. Entonces me quedaría que menos 2 es igual a y. Ya tenemos el primer valor de nuestra variable. Repetimos el proceso con la ecuación número 1 y donde aparece la x le colocamos 1. Eso me quedará 1 menos y es igual a 0. Nuevamente me conviene mandar la y al otro miembro para que sea positiva. Entonces me quedará que 1 es igual a y sub 2. Ya tenemos los dos valores de nuestra variable y. Y sub 1 es menos 2 y y sub 2 es 1. Como siguiente paso, comprobamos el resultado. Esto siempre es útil hacerlo. Donde aparece la x le colocamos menos 2 y donde aparece la y le colocamos menos 2. Es decir, x1 con y1 y x2 con y2. Entonces me quedará x menos 2 menos de fórmula y la y sub 1 vale menos 2, por lo tanto hay que abrir un paréntesis. Eso nos da como resultado 0, se cumple. Ahora vamos con el segundo. X al cuadrado menos 2 al cuadrado, entre paréntesis porque afecta a los dos, más y, que vale menos 2, paréntesis, y esto se supone que nos tiene que dar 2. Está correcto. Probemos con la siguiente, 1 y 1. Esto no es ni necesario usar la calculadora. Miren, 1 menos 1, 0. Luego, 1 cuadrado, 1, más 1, 2. Está correcto también. Y tenemos la certeza que nuestro ejercicio está bien hecho. Ahora el método número 2, como ya lo sabemos, simplemente consiste en repetir todo el procedimiento. Como paso número 1, lo que vamos a hacer es despejar la variable secundaria, o sea, la y, en la ecuación lineal. Tomamos la ecuación número 1, que es la ecuación lineal, y despejamos la y. Para ello, la mandamos al miembro derecho, y si está restando, cambia de operación y pasa a sumar. Entonces me quedará que la x es igual a y. Luego sustituimos la ecuación que acabamos de obtener en la ecuación cuadrática. Es decir, donde aparece la x, vamos a sustituirlo, vamos a sustituirlo por x. Entonces aquí tendríamos que x al cuadrado más la y es igual a 2. Donde aparece la x, le ponemos x. Eso nos quedará x cuadrado más x igual a 2. Lo resolvemos por la fórmula general de la cuadrática. Para ello, lo primero que vamos a hacer es igualar a 0. Y tendríamos x cuadrado más x menos 2, porque el 2 se encuentra sumando, pasaría a restar. Esto es igual a 0. Aquí se repite, pero eso es error de dedo. Luego, aplicamos ecuación general, fórmula general de la cuadrática. Para ello, necesitamos el valor de la a, que es el coeficiente que acompaña a la x cuadrado, 1. El valor de la b, que vale, en este caso, el coeficiente que acompaña a la x, que es 1 también. Y el término independiente, que en este caso, la c, vale menos 2. Tomamos la fórmula general de la cuadrática, x igual a menos b, más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Donde aparece la b le vamos a colocar 1, es decir, menos 1 más o menos la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, menos 4 por 1 por menos 2 sobre 2 por 1. Sustituimos los valores, aquí lo tenemos, y ahora resolvemos lo que se encuentra dentro de la raíz. 1 al cuadrado es 1, menos por menos da más, 4 por 2, 8, 8 más 1 es 9, ni siquiera necesitamos calculadora, sobre 2 por 1, que sería 2. 9 es un cuadrado perfecto,
Por lo tanto, el valor de la x sería menos 1 más o menos la raíz de 3 sobre 2. Recuerda que las raíces tienen dos respuestas, la parte positiva y la parte negativa. El x sub 1 va a ser la parte positiva, menos 1 más 3, esto nos da 2, entre 2 es 1. Y el x sub 2 es la parte negativa, tendríamos menos 1, menos 3, menos 4, entre 2 es menos 2. Tenemos entonces que el valor de la x sub 1 es de 1 y el valor de la x sub 2 es de menos 2. Misma respuesta que habíamos obtenido por factorización, pero al revés, eso no importa, ¿verdad? Luego, el método que se comparte, vamos a sustituir ambos valores en la ecuación número 1, es decir, en la ecuación lineal, porque es más sencilla. Entonces, donde aparece la x, lo vamos a hacer dos veces. La primera lo sustituimos por 1, tendríamos 1 menos y es igual a 0, y la y que se encuentra restando cambia de operación y pasaría a sumar. Tendríamos que entonces que la y sub 1 vale 1. Repetimos el proceso, tomamos la ecuación número 1 y donde aparece la x ahora le colocamos menos 2. Esto nos daría menos 2 menos y es igual a 0. Despejamos la y, la mandamos al miembro derecho que para volverla positiva. Entonces menos que se encuentra restando pasa a sumar. Tendríamos que menos 2 es igual a y sub 2. El y sub 1 vale 1. Y el y sub 2 vale menos 2. Si lo comprobamos, ya sabemos que el resultado ya lo comprobamos con el método de factorización y tendría que ser correcto. Lo único que el orden es distinto a cómo se encontró por factorización, pero las respuestas son equivalentes. Vamos ahora con el ejemplo número 4. Encontrar la solución al siguiente sistema. Bien, tenemos 5x más y menos 3 igual a 0 y x cuadrado menos 7x menos y más 3 es igual a 0. La primera, por comodidad, le llamamos ecuación 1 y la segunda, ecuación número 2. Paso 1. Despejar la variable secundaria en la ecuación lineal, es decir, en la ecuación número 1. Tomamos la ecuación número 1 y despejamos la y. Para ello, el 3, como está positivo, nos lo vamos a mandar al otro lado, ¿verdad? El 3 que se encuentra restando pasa a sumar y el 5 que se encuentra sumando pasa a restar. Entonces tendríamos menos 5x más 3 y ese sería el valor de la y. 3 se encuentra restando, pasa a sumar y el 5 se encuentra sumando, pasa a restar. Ya tenemos despejada la variable y. Esta sería la ecuación número 3. Como siguiente paso, vamos a sustituir lo que acabamos de encontrar en la ecuación cuadrática. Tomamos la ecuación cuadrática tal cual aparece, x cuadrado menos 7x menos y más 3 igual a 0, aquí donde dice ecuación 2 está por 0, y donde aparece la y que por cierto es negativa, vamos a colocar menos 5x más 3. Ojo, al ser negativa, ahora sí que es muy necesario el paréntesis. Tendríamos x cuadrado menos 7x menos paréntesis y lo que vale y, que es menos 5x más 3. Más 3, esto es igual a 0. Resolvemos la ecuación, vamos a intentarlo hacer por factorización, a ver si es un polinomio factorizable. Tendríamos que x cuadrado menos 7x, menos por menos da más, y menos por más da menos. Más 3 es igual a 0. Reducimos x cuadrado menos 2x, porque menos 7 más 5 es menos 2, y menos 3 más 3 es 0. Ni siquiera lo vamos a poner. Entonces nos da una ecuación incompleta, donde la x se repite, por lo tanto podemos ocupar el factor común monomio. Es un polinomio factorizable. ¿Qué dice la técnica del factor común monomio? Se coloca la letra que se repite, que es la x, elevado al menor exponente, que es 1. Factor de y dividimos. X cuadrado entre x, x. División de base iguales, sus exponentes se restan. Menos 2x entre x es como que se eliminara la x y solo me queda menos 2. Esto es igual
a 0. Como el método de factorización dice, cada factor hay que igualarlo a 0. El primer factor es x igual a 0. Entonces de una sola vez ya tenemos el valor de la x sub 1. No hay nada que despejar. Este es el primer factor, por lo tanto x vale 0. Primer valor. El segundo factor es x menos 2 y esto es igual a 0. Acá despejamos la x, el menos 2 que se encuentra restando, cambia de operación y pasaría a sumar. Entonces el segundo valor de la x es 2 positivo. Ya tenemos los dos resultados, la x sub 1 que vale 0 y la x sub 2 que vale 2. Con estos dos resultados ya sabemos que el siguiente paso es sustituir estos dos valores en la ecuación número 1, es decir, la lineal, por facilidad, ¿verdad? Entonces, tenemos que la ecuación lineal es 5x más y menos 3 es igual a 0. ¿Y dónde aparece la x? Primeramente lo sustituimos por 0 y en la segunda lo vamos a sustituir por 2. Entonces tendríamos 5 por 0, el primero, más y menos 3 es igual a 0. 5 por 0 es 0 y esto como que no existiera. Me quedará y menos 3 es igual a 0. Despejamos la y, el 3 que se encuentra restando cambia de operación y pasaría a sumar. Vemos que el primer valor de la y es 3 positivo. Luego, repetimos el proceso, pero ahora donde aparece la x le ponemos 2, que es el segundo valor de la x. 5 por 2 más y menos 3 es igual a 0. 5 por 2 es 10, más y menos 3 es igual a 0. Reducimos, 10 menos 3 es 7, tenemos que y más 7 es igual a 0, y despejamos. El 7 que se encuentra sumando cambia de operación y pasaría a restar. Y la y sub 2 valdría 7 positivo, negativo, perdón. Ya tenemos los dos valores de la variable y. Como siguiente paso, comprobamos el resultado. Vamos a ver si lo que hemos hecho está correcto. Donde aparece la x le vamos a poner 0 y donde aparece la y le vamos a poner 3. Entonces tendríamos 5 por 0 más el valor de la y1 que es 3 menos 3. Si esto es cierto nos tiene que dar 0. Correcto. Ahora con la x cuadrado va a valer 0 y la y vale 3. Entonces tendríamos 0 al cuadrado, que ni siquiera es necesario ponerlo, menos 7 por 0 menos y, o sea, menos 3, más 3, y esto se supone que nos tiene que dar 0, y en efecto da. Ahora probémoslo con el x2 y el y2. 5 por 2 sería acá, 5 por 2, más el valor de la y sub 2, que es menos 7, comprobamos, menos 3, se supone que esto nos tiene que dar 0, y en efecto da. Ahora vamos con el segundo, x2 vale 2, entonces es 2 elevado al cuadrado, menos 7 por 2, que es el valor de la x2, ¿verdad? Menos y, o sea, menos 7, hay que abrir un paréntesis, más 3, si esto es correcto, nos tiene que dar 0, y en efecto da. Ya comprobado, el método número 2, simplemente utilizamos la ecuación cuadrática o la fórmula general de la cuadrática para resolverlo. Todo el primer procedimiento se mantiene igual. Como paso número 1 vamos a despejar la y en la ecuación número 1, es decir, la ecuación lineal. Tomamos la ecuación 1, 5x más y menos 3 igual 0. Y para despejarlo, el 3 que se encuentra restando pasa a sumar y el 5 que se encuentra sumando pasa a restar. Ya tenemos despejada la y. Como siguiente paso, sustituimos lo que nos acaba de dar de y en la ecuación cuadrática. Como hay un menos involucrado, aquí sí que es importante el uso de los paréntesis. Entonces tendríamos x cuadrado menos 7x menos paréntesis menos 5x más 3. Más 3 igual a 0, porque esto es y. Utilizamos el método de la cuadrática, para ello continuamos la ecuación
hasta formar un trinomio, x cuadrado menos 7x, menos por menos da más, y menos por más da menos. Más 3 es igual a 0. Reducimos x cuadrado menos 7 más 5 es menos 2x, y menos 3 más 3 es 0, que ni me molesto en colocarlo. Por lo tanto, es una ecuación cuadrática incompleta, que igual puede ser resuelto por la fórmula general. En este caso, la a valdría 1, la b valdría menos 2, y la c, en este caso, valdría 0. Usamos la fórmula general y la sustituimos. Decimos menos b, o sea, menos 2. Aquí habría un paréntesis. Más o menos la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado. Menos 4 por 1 por 0 sobre 2 por 1. Sustituimos. Esto da 0 y ni siquiera lo vamos a poner. 2 al cuadrado es 4, por lo tanto me quedará más 2, porque menos por menos da más o menos la raíz de 4 entre 2 por 1, que es 2. 4 es un cuadrado perfecto. Esto me quedará 2 más o menos la raíz cuadrada de 2 entre 2. X sub 1 es la parte positiva. 2 más 2 sería 4, entre 2 es 1. Perdón, entre 2 es 2. Y el x sub 2 es la parte negativa. 2 menos 2 es 0. Y 0 entre 2 sigue siendo evidentemente 0. Ahora, en este caso que la x1 vale 2 y la x2 vale 0. Lo que hay que hacer es, como ya sabemos, el paso número 4 es sustituir estos dos valores en la ecuación número 1, que es la más fácil. Por lo tanto, donde aparece la x, lo vamos a hacer dos veces. La primera la sustituimos por 2 y la segunda la sustituimos por 0. 5 por 2 más y menos 3 es igual a 0. 5 por 2 es 10, más y menos 3 es igual a 0. 10 menos 3 es 7, por lo tanto y más 7 es igual a 0. Despejamos la y, el 7 que se encuentra sumando cambia de operación y pasaría a restar. Entonces tendríamos que y sub 1 es menos 7. Y ahora repetimos el proceso, pero decimos 5 por 0, donde aparece la x, colocamos el x2. Más y menos 3 es igual a 0. 5 por 0 es 0, ni siquiera lo ponemos. Y menos 3 es igual a 0. El 3 que se encuentra restando cambia de operación y pasaría a sumar. Por lo tanto, el valor de la y sub 2 es 3. Con estos dos valores ya podemos comprobarlo, pero como ya lo hicimos con el método número 1, no lo vamos a volver a hacer. Lo único que cambia con respecto al método es, a veces, porque no es de siempre tampoco, el orden en cómo aparecen los resultados. La respuesta es equivalente, evidentemente. Con el ejemplo número 5, y esto es el último, tenemos el sistema, lo vamos a intentar resolver por factorización, a ver si podemos. El 3x más y igual menos 5 sería la ecuación número 1. Y el 2x cuadrado menos x más y igual 1 sería la ecuación número 2. Paso 1. Despejar la variable secundaria en la ecuación lineal. Tomamos la ecuación lineal, que sería la ecuación número 1. 3x más y igual menos 5. Y para despejar la y, en este caso, el 3x sencillamente que se encuentra sumando, cambia de operación y pasaría a restar. Entonces me quedará menos 5 menos 3x. Es decir, esto que se encuentra sumando pasa a restar. Y ahí tendríamos la y despejada. Siguiente paso. Vamos a sustituir lo que nos acaba de dar el valor de la y en la ecuación cuadrática. Por lo tanto, tomamos la ecuación cuadrática tal cual está y donde aparece la y le colocamos menos 5 menos 3x. Solo que en este caso, como es positivo, no es necesario el paréntesis, aunque yo siempre lo voy a seguir poniendo por costumbre. Esto es igual a 1. Aparece la y, sencillamente sustituimos. Entonces tendríamos 2x cuadrado menos x menos 5, porque más por menos da menos, más por menos da menos, 3x igual a 1. Intentamos resolver por factorización. El 1 que se encuentra sumando pasa a restar,
Para igualar a 0, recuerde que tanto fórmula general como factoreo hay que igualar primero a 0. Así que ahorrándonos un paso lo vamos a hacer de una sola vez. Reducimos, 2x cuadrado no tiene con quién. Menos x menos 3x sería menos 4x. Menos 5 menos 1 sería menos 6. Esto es igual a 0. Y para poderlo factorizar, descomponemos primero el término cuadrático con el aspa simple. 2x cuadrado se descompone como 2x por una x. Para descomponer el menos 6, aquí lo que vamos a decir es 2 por 3. Solo que 2 por 3 nos da 6 positivo. Y yo lo que quiero es que dé negativo. Por lo tanto sería 2 por menos 3. Multiplicamos en cruz, tendríamos x por 2, 2x, y 2x por menos 3, menos 6x. Tomen en cuenta que 2 menos 6, esto da menos 4, que es el objetivo de encontrar el término central. Una vez logrado el término central, la descomposición quedaría en horizontal. Tendríamos entonces 2x más 2 y x menos 3. Ambos factores los igualamos a 0 y como dice toda ecuación cuadrática, cada factor va a quedar igualado a 0. Tendríamos 2x más 2 igual a 0. Para despejar la x, el 2 que se encuentra sumando cambia de operación y pasaría a restar. Despejamos la x. El 2 que se encuentra multiplicando cambia de operación y pasaría a dividir. Entonces acá me quedará menos 2 entre 2 es menos 1, primer valor de la x. Ahora el segundo factor, que sería x menos 3, también lo igualamos a 0. Y para despejar la x, simplemente el menos 3 que se encuentra restando cambia de operación y pasaría a sumar. Ya con los dos valores encontrados de la x, el x sub 1 es menos 1 y el x sub 2 vale 3, lo que hay que hacer es sencillamente sustituir ambos valores encontrados en la ecuación número 1 porque es la más fácil. Tenemos que la ecuación número 1 es 3x más y igual menos 5, donde aparece la x, lo vamos a hacer dos veces. La primera vamos a sustituirlo por menos 1 y la segunda vez lo vamos a sustituir por 3. Entonces para la primera me quedará 3 por menos 1 más y igual menos 5. 3 por menos 1 es menos 3 más y igual menos 5. El menos 3 que se encuentra restando cambia de operación y pasaría a sumar. Y es igual a menos 5 más 3. Menos 5 más 3, esto es menos 2. Ya tenemos el primer valor de la y. Repetimos el procedimiento y ahora donde aparece la x lo sustituimos por 3. 3 por 3 más y igual menos 5. 3 por 3 es 9 más y igual menos 5. Y para despejar la y, el 9 que se encuentra sumando cambia de operación y pasaría a restar. Ya me quedará menos 9 menos 5 o menos 5 menos 9, es indiferente. Esto es igual a menos 14. Ya tenemos las dos respuestas de nuestras variables. Ahora, como toda ecuación, la podemos comprobar. Bien, vamos a intentar comprobar. Donde aparece la x le ponemos menos 1 y donde aparece la y le colocamos menos 2. Recuerde, x1 con y1 y x2 con y2. 3 multiplicado por menos 1. ¿Sí? Más el valor de la y que vale menos 2. Si esto es correcto, la respuesta nos tiene que dar menos 5 y lo es. Para el segundo sería 2 por x al cuadrado, es decir, por menos 1 elevado al cuadrado, menos el valor de la x que vale menos 1, hay que abrir un paréntesis por el choque, más la y que vale menos 2, o sea, más menos 2, y esto se supone que nos tiene que dar 1, y en efecto da. Último, comprobamos con x2 y y2. 3 multiplicado por x2, que es 3, más la y que vale menos 14. Si esto es cierto, la respuesta nos tiene que dar menos 5 y en efecto lo es.
Ahora, para el segundo, 2 por x cuadrado, que sería 2 por 3 al cuadrado, menos el valor de la x, que vale 3, más el valor de la y, que vale menos 14. Si esto es cierto, nos tiene que dar 1 y en efecto es correcto. ¿Mira? Y para finalizar, repetimos el procedimiento, pero con fórmula general. Toda la primera parte se mantiene igual. Como paso número 1, despejamos la variable secundaria en la ecuación número 1. 3x más y es igual a menos 5, y como respuesta tendríamos que el 3 pasa a restar, sería que la y es igual a menos 5 menos 3x. Luego este valor que hemos encontrado lo sustituimos en la ecuación cuadrática, es decir, la ecuación número 2, precisamente. Tendríamos entonces, donde aparece la y de la ecuación número 2, lo sustituimos por menos 5 menos 3x. Acá no es necesario el paréntesis, aunque yo lo mantengo por costumbre. 2x cuadrado menos x menos 5 menos 3x. Antepuesto hay un signo más, mantiene el signo. Y el 1 que se encuentra sumando cambia de operación y pasa a restar. Una sola vez para igualar a 0. Reducimos, 2x cuadrado no tiene con quién. Menos 1 menos 3 es menos 4 y menos 5 menos 1 es menos 6. Esto es igual a 0. Fórmula general, necesito el valor de la a, que es el coeficiente que acompaña a la x cuadrado, 2. Necesito el valor de la b, que es el coeficiente que acompaña a la x, menos 4, y necesito el valor de la c, que es el término independiente, menos 6. Utilizamos la fórmula general y tendríamos menos 4 más o menos 4 al cuadrado, menos 4 por 2 por menos 6 entre 2 por 2. Sustituimos los valores, resolvemos lo que está dentro, en este caso el discriminante, sería menos 4 al cuadrado, menos 4 por 2 por menos 6. Esto nos da 64. Entonces lo que está dentro del paréntesis es 64. Menos por menos da más y 2 por 2 es 4. Como el 64 es un cuadrado perfecto, raíz cuadrada de 64 es 8, la respuesta me quedaría 4 más o menos 8 entre 4. Recuerde que la x sub 1 es la parte positiva, 4 más 8 es 12, entre 4 esto es 3. Y la x sub 2 es la parte negativa, 4 menos 8 es menos 4, sobre 4 es menos 1. Con estos dos valores de la x, que la x1 vale 3 y la x2 vale 1, lo que hay que hacer es sencillamente sustituir estos dos valores en la ecuación más fácil, que es la ecuación número 1. La primera vez lo vamos a sustituir por 3 y la segunda vez lo vamos a sustituir por menos 1. Me quedará entonces 3 por 3 más y igual menos 5. 3 por 3 es 9 más y igual menos 5. Y va a ser igual, el 9 pasaría a restar. Y menos 9 menos 5 es menos 14. Misma respuesta que por factorización. Luego 3x más y es igual a menos 5, donde aparece la x le colocamos menos 1. 3 por menos 1 es menos 3, más y igual menos 5. El 3 que se encuentra restando pasa a sumar y tendríamos que y es igual a menos 5 más 3. Menos 5 más 3 es menos 2. Y ahí tendríamos encontrado nuestros valores de la y, que ya lo habíamos comprobado por el método de factorización. Bien, esta sería la clase entonces de sistemas de ecuaciones no lineales, pero enfocado a cuando tenemos uno lineal y uno cuadrático, porque existen más de este tipo. Pueden estar dos cuadráticos, uno lineal y uno cúbico, dos cúbicos, dos cuadráticos, uno cuadrático, etc. Entonces nosotros lo hemos enfocado simplemente a cuando aparece uno lineal y uno cuadrático, o viceversa, que sería lo mismo, uno cuadrático y uno lineal, que también es perfectamente posible. Igualmente recuerde que aunque en estos casos no se presentó, pero si el discriminante
la raíz no es exacta, acá puede quedar en función de raíz perfectamente. Igualmente, si el discriminante es negativo, nos va a dar un número complejo, número imaginario, y eso es perfectamente válido también. Ya lo vimos en clases pasadas. No enfoque ejemplos de ese tipo porque eso ya lo vimos en clases pasadas. Perfectamente puede pasar que aquí den que la raíz no sea exacta y de paso que la raíz sea negativa y por lo tanto de un número complejo. Lo único que va a pasar es que no se va a poder comprobar, pero ya las respuestas serían exactamente las mismas. Bien, esto sería todo entonces y nos vemos en la siguiente clase.